Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Impresiones sobre Jazz, que en este caso pues va a ser un episodio en conversación con un amigo que se encuentra en Valdivia, en el hermoso país de Chile. Va a ser una conexión interamericana para hablar acerca de jazz aquí en Impresiones sobre Jazz. Y ya se encuentra al otro lado de la línea el director del canal de YouTube Surcos de Jazz, que es un canal que por supuesto les animo a que sigan si es que no lo siguen ya, porque es una verdadera maravilla y uno aprende muchísimo de música, de grabaciones, de discos, de audio, de absolutamente todo lo relacionado con el buen jazz. Y ya está, ya digo, en Chile mi amigo Guido Ruiz. Guido, bienvenido una vez más a las impresiones sobre jazz. Muchas gracias, Antón. Es un placer estar aquí. Es un placer conversar contigo. Bueno, te agradezco la introducción y lo que señalas para mi canal. Lo mismo para ti. Yo normalmente veo lo que, así como ocurre que tú me dices a veces que ves lo que voy subiendo yo y no necesariamente uno comenta, yo también veo periódicamente o trato de ver habitualmente lo que vas subiendo tú a tu canal, lo que tiene relación con música y a veces lo que no tiene relación con música porque como sabrán quienes siguen tu canal, es muy variado, ¿sí? Es muy diverso, es tan diverso como eres tú. No sé si tanto, a lo mejor uno guarda más cosas todavía, pero entendemos que tu perspectiva ha sido la de tratar de volcar diversas temáticas y eso se hace también algo interesante, eso lo hace al canal entretenido. Yo me he focalizado más allá de que me gustan muchas cosas y tengo diversos tipos de delirio. He decidido focalizarme en discos de jazz en mi canal, pero también sigo el tuyo y aprecio mucho lo que vas subiendo y aprendo mucho, así como aprendo también de los suscriptores, porque a veces hay suscriptores que conocen mucho, que están muy dedicados también, ¿sí? Así que, bueno, es un gusto poder hablar sobre jazz. Hace poco hablaba con una amiga argentina, María Cueto, y ella siempre dice, somos pocos los nerds de jazz que estamos tratando de divulgar por acá. Entonces, se hace muy agradable, así que gracias nuevamente. Sí, yo no soy capaz de centrarme solamente en una cosa, pero por supuesto el jazz es una parte importante del contenido del canal porque es una parte importante de mi vida y yo, pues la verdad es que consumo bastante contenido relativo al jazz y a otras cosas en YouTube y por supuesto entre las primeras posiciones de una lista, si es que hipotéticamente hiciésemos una lista de los contenidos que yo sigo, pues está por supuesto Surcos de Jazz. Y bueno, antes de empezar con el programa, Guido, me gustaría saber pues cuál es la dirección en la que va a ir ese Surcos de Jazz en este 2024 que ahora empieza, porque estamos grabando esto en enero del año 2024, ya habiendo pasado el fin de año, iniciando unos nuevos 365 días dedicados al jazz. A ver, surcos de jazz, bueno, son los surcos de los vinilos y también es un viaje, también hay una alegoría ahí, un viaje de estar navegando por este océano de los discos de jazz, recalando en algunos puertos que son los discos. Y la verdad es una deriva. En ese sentido, el canal comenzó por una suerte de necesidad que yo tuve y un diagnóstico que hice de que había mucha gente, lo he dicho en mi canal, hablando sobre jazz, por ejemplo, en otros idiomas, en inglés sobre todo. Había y hay buenos canales de música en español, pero no había ningún canal que se dedique exclusivamente al jazz y por eso inicié el mío y la verdad es que la cosa se ha ido dando, según yo he podido ir detectando que voy avanzando en este nicho, ¿sí? Es decir, en un principio el canal estuvo mucho más volcado tal vez a reediciones en vinilo, hacer algunas reseñas, recensiones, como dicen también. Y me acuerdo de un suscriptor italiano que siempre me escribe abiertamente en italiano, entonces me acuerdo del término también por eso, la recensión. Es el Eh, mismo término en gallego, se dice recensión. sí, Sí, sí. sí, mira. Y luego de eso me he ido dando cuenta de que también hay una parte importante de gente que quiere aproximarse al jazz desde la nada, desde cero.
¿sí? Y que busca otro tipo de contenido que no le interesa particularmente las reediciones en vinilo, sino que tenemos una primera aproximación al jazz. Luego hay una parte importante de personas que escuchan jazz y que tienen una conexión o su aproximación fue mediante el compact disc y también disfruta que uno hable de, de algunas épocas de compact disc y de algunos discos que a lo mejor tienen una versión mucho más interesante en compact disc que en vinilo, más allá de que fueron grabados analógicamente. Lo que pasa, por ejemplo, con el concierto en Newport de Duke Ellington. Y así, es una deriva. Luego también me han ido contactando algunas compañías de audio, porque periódicamente, muy periódicamente, nunca fue la intención del canal hablar de audio, pero se ha dado la cosa de que me han ido contactando algunas empresas. Yo creo que pronto ahora va a salir un video de un aparato hi-fi, que hi-fi también me contactó para... Entonces, de eso irá, yo creo que tratando de, es complejo, ¿eh? Porque con lo focalizado que es el canal, igual tengo que diversificar entre hacer periódicamente un video, a lo mejor de un disco de Baikida Carroll, del que voy a hablar, que es algo muy extraño a lo mejor para mucha gente, donde es un pianista chileno de free jazz de los años 70 en Francia. Y también tengo que hablar a lo mejor de 10 discos para, como lo hice hace poco, 10 discos para quien escucha rock alternativo, 10 discos de jazz sugerido, y a la vez hablar de algunas reediciones en compact disc, ¿vale? Y a la vez hablar un poco sobre algún aparato de audio que me han pedido reseñar. Entonces, la idea, más allá de que esté focalizado en el jazz, es ir tratando de aproximarse y tratar de cumplir, digamos, con las expectativas que diversos tipos de auditores tienen del canal. Sí, yo creo que hay bastante gente en YouTube y en general en el mundo a la que le gusta escuchar vídeos o ver vídeos en los cuales se hable acerca de discos que ellos conocen y eso está bien, Ujú. por supuesto, pero a mí también me interesa el tipo de vídeos que tú haces en los cuales pues yo descubro música que no conozco, porque eso también creo que es muy enriquecedor. Entonces, que hables de un pianista chileno de free jazz de los años 70 que pues la mayor parte de la gente que sigue tu canal, como yo, por ejemplo, no va a conocer demasiado, pues creo que también es un aliciente para seguir surcos de jazz. A mí me gusta también aprender y descubrir discos que no conocía antes, además de que haya momentos en los que también me encante saber cuáles son tus opiniones acerca de discos o tus visiones acerca de discos y músicos que sí que conozco más. Entonces, en ambos sentidos creo que Surcos de Jazz es un canal realmente interesante que cada vez se está asentando más y te animo a que continúes por esos vericuetos. Como tú dices, es un viaje, con lo cual pues puede llevarte por diferentes lugares. El audio, las reediciones, los compact discs, los vinilos, lo audiófilo y después también los descubrimientos de otros músicos quizá menos conocidos, que quizás sea algo, ¿no, Guido? De lo que vaya a ocurrir en nuestra conversación de hoy, porque hoy vamos a hablar de ciertos músicos que pues han grabado poco, o por lo menos como líderes han grabado Ujú, poco. Un disco, dos como mucho, pero un disco y ya está, ¿no? Prácticamente. ujú. Sí, de hecho, yo tengo un muy buen amigo que no tiene un canal de YouTube, que es un buen amigo con quien yo, digamos, crecí escuchando música. No vive en la misma ciudad que yo, pero él periódicamente ve mis videos y me hace comentarios también. Es un querido amigo que vive el canal Surcos de Jazz como si fuera de él, en cierto modo también, cosa que aprecio mucho. Y él también ve tu canal, sí, le interesa mucho lo que hay como contenido, pero le llama la atención. Así como tu contenido es diverso, de diferentes temas también, tú abordas temáticas muy particulares. Es casi y tal vez ahora avanzaremos un poco dentro de eso, y voy a aprender mucho también yo, porque tú tienes casi un interés arqueológico por grabaciones de jazz, ¿sí? Eres un jazz detective, así como se le llama ahora a Seth Feldman, ¿sí? Claro, eres un jazz detective que busca registros clásicos, clásicos digamos en el sentido de que no porque hayan tenido una repercusión y se hayan transformado en clásicos, sino que de épocas clásicas, históricas del jazz, que a lo mejor no son muy conocidos o que tuvieron cierto renombre o que son músicos de músicos, es decir, que son los músicos quienes más los conocieron y quienes más influencia tuvieron. Sí, así que igual es muy interesante. Es muy interesante. Me llamó la atención cuando estuviste hablando hace un tiempo ya de Poto Gawá, por ejemplo, que nadie pensaría.
que iba a haber un canal hablando de Paul Togawa. Sí. No, yo creo que ni siquiera el propio Paul Togawa no estaba vivo, pero lo que pasa es que son discos que yo fui encontrando porque yo siempre digo que el jazz es un laberinto que te lleva de un sitio a otro y de un músico a otro y entonces acabas llegando a músicos como por ejemplo pues Paul Togawa, el batería, que, bueno, pues yo conocí gracias a haber escuchado un disco en el que tocaba con otros músicos y como a mí me gusta mucho el jazz de la costa oeste y él es uno de los baterías, uno de los pocos además, de ascendencia japonesa de la costa oeste, pues fue un músico que me interesó. Y creo que tienes razón en lo que dices acerca de la arqueología, pero siempre trato de buscar discos que, por supuesto, tengan también interés musical, no simplemente porque sean músicos poco conocidos, pues a veces hay músicos que son poco conocidos y hay una razón para ello, ¿no? Pero hay otros músicos que son poco conocidos, pues porque simplemente la historia fue como fue y las circunstancias fueron como fueron. No todos los músicos pueden llegar al nivel de conocimiento popular o de popularidad de un John Coltrane o de un Miles Davis o incluso de un Ujú. Coleman Hawkins, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de lo que me gusta a mí, es parte de lo que escucho y realmente, en mi caso, el canal refleja mucho lo que yo escucho, lo que yo leo, lo que yo veo y bueno, pues de una manera prácticamente, desde mi punto de vista, natural, que supongo que también es lo que ocurre con Surcos de Jazz, porque si tú hablas de esos discos es porque los conoces, los has escuchado y quieres también divulgarlos un poco, ¿no? Así es. Claro, es el interés de base. Y también en el caso de las reediciones, como hay tanta variabilidad en función de la calidad de la reedición, no es como lo que ocurre con la música digital, donde la copia número 5000 del primer, del máster suena igual. Claro, aquí no, aquí hay muchas variaciones según la masterización, la remasterización que hubo, el prensado, ¿sí? Entonces tratar de informar un poco de modo que la gente pueda tener algún criterio a la hora de comprar los discos. Pues si te parece, Guido, vamos ya con estos Ujú, músicos de jazz con uno o como mucho dos discos como líder, ujú. algunos de ellos más conocidos que otros, pero yo creo que vamos a descubrir algunos músicos quizá menos conocidos y de los que no se suele hablar demasiado, ni siquiera Ujú. en canales específicos sobre jazz. Y como en esta ocasión, pues yo soy el que te invita a ti y no tú el que me invitas a mí, cosa que ocurre en otras ocasiones, pues tú puedes iniciar, porque creo que cada uno de nosotros tenemos más o menos como tres discos que vamos a comentar y pues ¿cuál es el primero que nos quieres regalar? Sí, yo quiero confesarles a las personas que están viendo el video que nosotros, excepto por un disco que es el primero, que le pedí a Antón que transáramos al respecto por una cosa de orden, porque asumía que él también tiene ese disco. Excepto el primero que voy a mostrar yo, nosotros no sabemos qué trae cada uno, ¿vale? Va a Y ser en el primero también... tenía razón, porque sí que lo tenía y está aquí en mi pila de discos Ah, aquí a sí, mi por eso lado. mismo yo como yo sé que lo iba a tener, quise ser yo el que lo mostrase. Este lo mostré hace poco yo en un video, en uno que se llaman Jazz in Print, donde hablo de discos que están a la venta en la actualidad. ¿Cómo lo puedo mostrar mejor? Por ahí, ¿sí? Ahí está. Es el Don Fagerquist Octet, Music to Fill a Void, y este tiene dos títulos, digamos, porque aparte de eso dice aquí 8 by 8, ¿sí? Que es el título Ujú. con el que está normalmente indexado, ¿sí? Y Y yo yo lo sé que tengo aquí en tú, la versión de CD de VSOP, creo sí. que publicado en CD pues en algún momento en los años 90, no, año 87, 1987. Esta es la misma editora, ¿eh? DSOP es una editora, claro, de los Estados Unidos que tiene la particularidad, se agradece, que trabajan desde los años 80 reeditando discos y en esos años lo hacía y lo sigue haciendo en la actualidad de un modo analógico, ¿sí? Es decir, no hay, más allá de que está obviamente ellos sacan compact disc también y en ese preciso momento hacen un máster digital. Lo que tienen en los vinilos, normalmente 100% analógico, y se nota y se agradece, son discos que muchas veces yo tengo uno que no suena bien, ¿sí? Que suena más o menos, y uno puede entender que no suena muy bien, que es el Tanganyika, ¿sí? Es un disco, es un colectivo donde está Buddy Collette y está Jim Hall, y es un antecedente de Chico Hamilton Quintet. Pero todo lo otro que tengo de DSOP suena muy bien, y este Don Fagerquist suena también muy bien.
En ese video yo expliqué que es un trompetista de la costa oeste, un hombre que estuvo en una serie de big bands, estuvo con Woody Herman, con Artie Shaw, incluso grabó algunos discos con Nelson Riddle, con Stan Kenton, acompañó a Ella Fitzgerald, por ejemplo, en uno de los discos de, donde ella ve la obra de alguno de los autores, no sé si fue de Richard Rodgers, tal vez pueda decir. Y fue un músico de banda sonora, un tipo de la West Coast que grabó en la orquesta de Paramount muchas bandas sonoras de la época. Eran tipos estos que, aparte de sonar muy bien, de tener una muy buena técnica, una perfecta articulación, muy buen lenguaje de jazz, eran buenos lectores también, lectores de música. Entonces, eso los hacía eficientes como para poder participar de la lectura de los scores de las bandas sonoras. Entonces aquí está Herb Eller, un saxofonista alemán, también acompañando, que es un gran saxofonista. A mí me encanta Herb Eller, por cierto, sí. Está Ronnie Lang, Ed Lady. Eh, la verdad es que debo reconocer que a los músicos en sí mismos, yo, pues, por ejemplo, a Marty Page sí lo ubico, el pianista, porque grabó mucho en la costa oeste. Pero aquí hay varios músicos que yo no ubico rápidamente, ¿sí? No identifico rápidamente. Fue grabado en el año 1957 y tiene arreglos de estándares clásicos tocados de una manera fabulosa. A mí me encanta el disco, es un disco que perfectamente creo que puede ser una muy buena primera aproximación al jazz, tal vez, este disco de Taylor Quiz. No sé qué más tienes tú para comentar al respecto, ya que conoces bien el disco también, Antonio. Sí, bueno, 8x8, decías que se llamaba también 8x8, porque son 8 temas tocados por un octeto. Y bueno, yo creo que es un buen ejemplo de esta música de grupos pequeños, pero no demasiado pequeños, digamos más o menos grupos medios, ¿no? Ujú. En cuanto a número de músicos, porque es un octeto. Y bueno, tiene algunos músicos aquí importantes dentro de lo que es la costa oeste y sobre todo ese batiburrillo de diferentes estudios o músicos de estudio, bandas que se unían para la ocasión, para grabar, como tú decías, para Hollywood, para el cine, porque claro, en la costa oeste, pues ahí en California es donde está Hollywood y mucho del trabajo que tenían tenía que ver con los estudios de Hollywood. Y hay grandes músicos que tocan aquí, ya no solamente Marty Page, el pianista, sino que en la batería está Mel Lewis, nada Ah, menos. cierto, por cierto, no lo había Eh, visto, lo nombré en el video que hice yo, claro, está un poco más abajo, y claro, está el gran Mel Lewis en batería, efectivamente. y el trombonista Bob Enevolsen, por ejemplo, pues tocaría con Sinatra, con diferentes cantantes, porque muchos de estos músicos acompañaron y eran muy buenos acompañantes de cantantes, por lo que tú comentabas antes, porque leían muy bien y entonces podían tocar prácticamente cualquier cosa sin ensayar demasiado. Ujú. Y entonces eran muy, muy convenientes. Por ejemplo, Don Fagerquist pues, llegó a grabar también en algunos de los discos más importantes de Mel Tormé, porque, claro, Marty Page hacía muchos de los arreglos para Mel Tormé. Marty Ajá, Page sí. era pianista, pero además arreglista, ¿no? Y entonces se encargaba de reunir a muchos de estos músicos para ciertas sesiones. Y entonces Don Fagerquist quizá era uno de los trompetistas a los que más se contrataba en los estudios de la costa Claro, oeste en los años 50 y 60. sí. Yo ese trombonista no lo conozco, no lo conocía para nada, no tenía el nombre. Bob Enevolsen, sí, no lo Y es que conocía, muchos de no. ellos no grabaron nunca como líderes, esa es otra Ujú. cuestión. En el caso de Don Fagerquist ha grabado muy poco como líder, tenemos este disco y pare usted de contar, pero hay músicos de esta época en la costa oeste que jamás grabaron como Ujú. líderes. No estoy seguro de si Anne Bolsen grabó como líder o no, pero hay muchos de ellos que no, que nunca llegaron a Ujú. liderar una sesión, sino que simplemente pues, los contrataban para participar en estos grupos, a veces cuartetos, quintetos, octetos, dectetos también. Marty Page tenía un dectet, ¿no? Ujú. Pues acompañó bueno, grabó discos propios y después también acompañó a cantantes. Entonces, bueno, es una época para mí muy, muy interesante, de muchísima creatividad y en la cual estos músicos, algunos de ellos tenían incluso formación clásica, con lo cual, bueno, eran músicos realmente Muy muy completos. versátiles. Mm, Sí, sí. sí.
Este Así disco a mí es, me parece un discazo y me alegra que lo hayas elegido, y además recomiendo a todo el mundo que vea el vídeo, en el que tú le has dedicado a este disco, porque de esa manera podrá, yo creo que, apreciarlo todavía más. Es un jazz además bastante agradable al oído, no ujú, hay que hacer demasiado trabajo para escuchar y apreciar esta así música, es. ¿no? Sí, sí, en todo caso quería especificar que está dentro de un video donde hablé de varios discos a la vez. Tampoco es que le haya podido dedicar un video en específico, pero bueno, estoy de acuerdo con todo lo que señalas. Me llama la atención estas formaciones de octetos nonetos, ¿sí? Tal vez en buena medida son agrupaciones que emergen desde la llama que enciende Gil Evans y Miles Davis con el Birth of the Cool. ¿Sí? Y en muchos sentidos son experimentales, no experimentales en el sentido del free jazz, pero sí experimentales en cuanto a contrapuntos, los sonidos de diferentes instrumentos. Ujú. Pues tenemos diferentes tipos de saxos, por ejemplo, ¿no? Diferentes tipos de instrumentos de viento, incluso hay un French horn, ¿no? Sí, claro, un corno corno francés francés. Mm. tocado aquí por Vince de Rosa. Y bueno, pues yo creo que en cuanto a los colores del sonido, a las tonalidades, pues es muy interesante escuchar estos discos de finales de los Ujú. años 50, principios de los años 60, de además un grupo de músicos que igual que Fagerquist, la mayor parte de ellos venían de la era del swing y de las grandes bandas, de Gene Krupa, de Tommy Dorsey, bueno, pues Woody Herman, etcétera. Ujú. Oye, Antón, te quiero preguntar, porque yo no lo tengo, pero quería saber, ¿quién es ahí Tony Frusciante? Uno de los que he ¿Sí? elegido en esta ocasión, no. ¿Sí? No No, tengo ninguno ya, de Tony Frusciante, pero podría haber elegido a Tony Frusciante porque me gusta sí, mucho también. ya, pensé que iba a estar ahí por eso, pero adelante entonces con el disco, Pues pensé yo que venía Tony Frusciante. te voy a hacer viajar a Chicago, al jazz de Ujú, Chicago, también en los años 50. Sabes que a mí los años 50 y 60 pues, me gustan mucho, por supuesto los 70, 80, etcétera, pues también. Pero escucho mucho jazz de los años 50 y 60 y aquí tengo un disco de un saxofonista tenor que no es muy conocido. Él nació en Detroit, en Michigan, pero estuvo activo sobre todo en la ciudad de Chicago y se llama Sandy Mossy. Sandy ujú, Mossy es este saxofonista tenor importante en los años 50 y durante los años 60 en Chicago, que de nuevo, igual que Don Fagerquist, tocó en muchos discos de otros, fue un sideman importante y lo contrataban para muchas sesiones, pero él solamente grabó un disco. Bueno, hay quien dice que dos, pero es que ujú. uno de los dos no es él exactamente el líder, no es que haya un líder exactamente en ese disco, pero hay un disco en el que sí, él actúa como líder, que es este disco que está aquí, que se titula Relaxing with Sandy Mossy. Y Sandy Ujú, Mossy, pues, grabó para el sello Argo uno de los discos en el año 57 y el otro en el año 1959. El Relaxing with Sandy Mossy es del año 59 y es un saxofonista que cuando uno lo escucha se da cuenta de que está muy influido por el estilo de Lester Young al ujú. saxo tenor. A mí me gusta mucho Lester Young, entonces todos los presidencialistas, ¿no? por así decirlo, todos los que siguen de alguna manera a Press, pues a mí me interesan mucho y tal es el caso de Sandy Moss. Y cuando me enteré de que el excelente sello barcelonés Fresh Sound Records de Jordi Pujol Ujú. publicaba este disco, pues me lancé a él porque además de Sandy Mossy tenemos aquí a otros músicos importantes de esa época en Chicago, como son Junior Mans, por ejemplo, Eddie Higgins, está sobre todo el trompetista Cy Tuff. Cy Tuff, que aparece ahí, su nombre en la portada del disco, pues también toca aquí, ¿no? Entonces tenemos varias sesiones aquí
Pero lo bueno de este disco es que incluye la sesión en la cual Sandy Mossy actúa como líder, año 1959 para Argo Records, en ese disco relajándose con Sandy Mossy. Y de nuevo pues tenemos estándares, es un jazz un poco más cool, un poco más relajado, aunque sea de Chicago, suena muy a la costa oeste mezclado con la influencia del gran Lester Young, y es un disco pues que yo recomiendo muchísimo y que yo escucho bastante, la verdad. Entonces tenía que traerlo hoy, y este era uno Ujú. en el que yo estaba casi seguro de que no lo ibas a tener en la lista. No, no, no. No, no lo conozco, también te digo. Sí, no lo conozco. No conocía a ese saxofonista. Acabo de conocerlo gracias a ti ahora. Creo que hay que dar las gracias Fresh Sound por algunas de estas ediciones que están realizando en CD ya desde hace mucho tiempo, Ajá. que nos descubren y nos dan la oportunidad de escuchar a músicos que de otra manera pues quedan olvidados, y sería imposible prácticamente conseguir los discos originales, al menos no con la calidad de sonido que generalmente presentan las ediciones de Fresh Sounds. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Ellos sí que realizan también una labor de arqueología. Sí, Precisamente, sí. sí, buscando. Publican también discos nuevos, ¿no? De músicos actuales, pero también hacen una labor de arqueología, como tú dices, Ah, muy, claro, muy sí. Fresh Sound importante. nació de ese modo y después, claro, se volvió el gran sello, sobre todo en los años del 2000, fines de los 90. Fresh Sound Ujú. New Talent, sí, Sí. donde llevaban sus máster los chicos de Brooklyn y editaban los discos. Yo, bueno, hace poco también hablando, mostré uno que me gusta mucho. Eh, una cosa que quería comentarte antes de seguir hablando de discos es que eh, en la actualidad, a día de hoy, es muy fácil grabar discos. Pero en esos años, hablando de los años 50, 60, 70, la grabación de los discos estaba absolutamente supeditada a la industria discográfica, e implicaba un movimiento de recursos y de logística importante porque se grababa en los estudios, requería dinero, una producción ejecutiva. eh, y esto llegó a un punto, recuerdo, en los años 70, donde John McLaughlin decía que Columbia en aquel tiempo se iba a grabar un disco, los dejaba prácticamente arrendados un pequeño palacete en Europa donde ellos podían ensayar y estar unos 15 días antes de grabar el disco para estar mucho más a punto y estaba todo financiado. En la actualidad, esta democratización, digamos, que tiene la industria discográfica en el sentido de que la gente se graba en su casa con un par de software y un par de micrófonos y equipos y una tarjeta de audio, y que, claro, permite que cualquier persona grabe finalmente. Y eso, bueno, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas también, en el sentido de que circula mucha música más trivial. En aquellos años, para grabar un disco, había que tener cierto peso, había que haber hecho una carrera, ¿sí? Y Eh, además, Guido, yo añadiría a eso que en el caso del jazz en particular, me sorprende siempre enormemente la enorme calidad de muchas de las grabaciones en los años 50 y 60. Es decir, sí. es cierto que también había grabaciones peores y tal, pero hay, especialmente dentro del jazz, ese jazz clásico de los años 50 y 60, Blue Note, especialmente, pero Prestige, otros sellos de esa época, Ujú. y con, por supuesto, ingenieros de sonido tan importantes como Rudy Van Gelder y otros, pero conseguían un sonido de una fidelidad absolutamente impresionante para la tecnología que había en la época, porque estamos hablando de hace 70 años o más. Así es, así Entonces, es. bueno, esto es algo que a mí siempre me ha sorprendido, siempre muy positivamente, que dependiendo de cómo sea la reedición también, uno puede escuchar un disco del sello Blue Note, por ejemplo, como si los músicos estuviesen en la esquina de la habitación, ¿no? Claro, sí. Y del mismo modo, bueno, esta es una conclusión más de otros videos que he tenido con otros amigos y de una conversación que creo que pronto voy a tener con un amigo chileno en otra colaboración. La tecnología digital ha permitido grandes avances y también enormes posibilidades de echar a perder grabaciones. Sí. Lo digital, claro, porque es tan manipulable. Mira, esto fue grabado digitalmente, lo que voy a mostrar ahora. No es de los años 50 ni de los años 60. Y es un tipo que grabó un solo disco a su nombre, Kenny Kirkland. Ujú.
Kenny Kirkland fue, bueno, una gran figura, se hizo famoso tocando con Branford Marsalis, fue el pianista durante muchos años de Branford Marsalis. Él es católico. ¿Por qué digo esto? Puede sonar algo trivial. Él fue católico de niño, entonces comenzó tocando con Wynton Marsalis y, según se dice, a Wynton encontraba que a Kenny Kirkland le faltaba algo de gospel en su forma de tocar, ¿sí? Probablemente por no haber sido expuesto a aquello desde pequeño. Más allá de eso, Kirkland tocaba fusión, partió tocando fusión con el violinista polaco Michał Urbaniak, tocó con Miroslav Vitous, por ejemplo, en SM, y luego de eso se engancha en esta corriente de los hermanos Marsalis y se queda finalmente tocando con Branford. Y siendo un músico totalmente requerido, porque toca en muchísimos discos durante los años, fines de los años 80 y comienzos de los 90, Kenny Kirkland grabó un solo disco en aquel tiempo, extrañamente, en un sello era GRP, Christian Rosen Productions, Ujú. que se dedicaba básicamente a grabar discos de jazz fusión. Entonces, este disco tuvo una edición en aquel tiempo en GRP y luego de eso, cuando GRP pasó a ser parte de Universal Music, Verve se hizo aquí dice Verve, se hizo con los derechos y el disco de Kenny Kirkland ahora es un disco Verve. Aquí básicamente está el cuarteto de Branford Marsalis, pero con temas de Kenny Kirkland y también hay otros músicos, hay incluso algunas aproximaciones del free jazz. Bueno, está Branford, está Charlotte Moffett, está Jeff Watts en batería, Charlotte Moffett en contrabajo, ¿sí? Y aparte de eso, hay algunos temas con Christian McBride, que era muy jovencito en ese tiempo. Está Jerry González, Steve Ríos, hay una tendencia más latina también. Y también hay un disco, perdón, un tema con una aproximación más free, ¿sí? No está, creo que está Carlos Ward en el saxofón. Este disco para mí es muy especial porque yo aprecio mucho a Kenny Kirkland. Para mí es uno de los grandes herederos de Herbie Hancock, por ejemplo. Y fue un pianista que sentó las bases de lo que acabó siendo el piano de hard bop ya consolidado. Él junto a Mulgrew Miller, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Y me llamó mucho la atención que él grabó un solo disco y luego falleció lamentablemente porque eh, siendo un tipo muy tranquilo, él también estuvo expuesto a estas adicciones que estuvieron siempre rodeando a los músicos de jazz y falleció joven todavía. Así que decidí traer a Kenny Kirkland y el único disco que grabó bajo su nombre. Eso. Sí, no, no tengo ese disco, conozco el nombre de Kenny Kirkland por haberlo visto en otros discos de otros músicos, pero no tengo ese disco en particular, con lo cual me lo voy a anotar y lo buscaré. Me pregunto, ya que no lo he escuchado, pues cuáles dirías tú que son las bases pianísticas de Kirkland, es decir, qué huellas escuchas tú en su Uf, estilo, de qué pianistas anteriores o incluso si es que influyó en pianistas posteriores. a ver, yo creo que él es McCoy. eh, bueno, son las bases, yo creo que él es McCoy, Hancock, entre McCoy y Hancock hacen, yo creo que el 70% del piano de Kenny Kirkland y el resto es Bill Evans. De ahí va la cosa, ¿sí? Más o menos. Ujú. Y, y a mí me sorprende el hecho de que Kirkland tocó, como te digo, partió tocando con Michał Urbaniak, que es un violinista que yo aprecio bastante también, ¿sí? Entonces me sorprende verlo en estos discos de comienzo de los 80, en una banda muy particular. Yo tengo discos de esa banda también, donde está en el bajo, ¿cómo se llama este bajista que produjo los últimos discos de Miles Davis? Este eléctrico. Ah, sí. Se me fue el nombre en este momento. Sí. Bueno, ya me aparecerá Sí. Estaba Lo, Mark lo- aquí. lo- lo podemos poner en la descripción del vídeo o alguien lo puede dejar en los comentarios Seguro, también, que seguro. Hay que dejar que la eso, gente, eso siempre ayuda. si es que no aflora ahora en la Hablan cabeza, de clickbait, esto sería como un comment bait, ¿no? claro. Y con Miroslav Vitous, como te digo, entonces, Mm. verlo después de esos escarceos, digamos, con fusión acústica,
y un poco de fusión eléctrica incluso, pero siempre tocando piano, verlo tocar después, muy pronto, comienzo de los 80 con los Marsalis, o sea, fue sorpresivo para mí, porque Ujú. fue una época que yo fui más o menos siguiendo posteriormente, digamos, no en la misma época, pero digamos 10 años después fui dándome cuenta de la evolución de Kurt Cobain. Pero sí, y ese para mí es uno de los padres del piano moderno del jazz, Ujú. Kenny Kirkland, el piano de fines de siglo, finalmente, que el que recoge todo, de los grandes recolectores que recogen todo lo anterior Ujú. de los años 50, 60 y 70. Pues fíjate, Guido, que antes mencionabas a Paul Togawa y estuve a punto de traer a Paul Togawa porque ¿Ya? sería una buena elección, Ujú. teniendo en cuenta que no es muy conocido, y entonces podría haber puesto a Paul Togawa y si tuviésemos 4 o 5 discos cada uno, pues probablemente lo habría puesto. Pero ya que hablas de pianistas, vamos a continuar sentados al piano para dar la bienvenida a otro pianista que me parece importantísimo, pese a que como líder solamente grabó un disco. Tú sabes que yo vivo en la ciudad de Jackson, Tennessee, que es la ciudad en la cual nació Carl Perkins. Pero no Ujú. fue Carl Perkins el pianista de jazz, sino el guitarrista de rockabilly Ujú. que Eso lo, compuso lo- Blue lo Suede aprendí Shoes mirando uno de tus videos. y que fue una de las grandes influencias en los Beatles y en todo el rock que vino después. Pero claro, no estamos aquí Ujú. hablando de rock, sino que estamos hablando de jazz y entonces presento este disco de Carl Perkins. Carl Perkins, pianista muy especial por muchas razones, porque pues yo creo que influiría prácticamente todos los pianistas que vinieron después o la mayor parte de los pianistas que vinieron después, pese a haber grabado como líder solamente este disco que está aquí, que se titula Introducing Carl Perkins, Ujú. porque moriría y entonces no podría desarrollarse todavía más. Pero lo que escuchamos aquí es suficiente para darse cuenta de que estamos ante un pianista excepcional, que por cuestiones de salud incluso, por problemas que tuvo en su brazo izquierdo por la polio, pues tenía que tocar de una manera muy especial. No podía poner la mano exactamente como todos los pianistas porque no tenía la misma movilidad que el resto de pianistas debido a esas secuelas que le dejó la polio, y entonces tocaba de una manera diferente, que yo creo que influyó en su sonido. Y era un hombre que además eh, estaba muy influido, por supuesto, por el blues, su sonido era muy bluesero y al mismo tiempo hay muchos críticos que señalan que él es uno de los padres de lo que después se llamaría el funky, ¿no? Porque tenía una manera muy funky de tocar, ya no solamente por la mano derecha, sino también por la manera en la que acompañaba las melodías con su mano izquierda. Y este disco, que aquí tengo en esta edición en disco compacto, pues incluye el disco original, Introducing Carl Perkins, y también incluye algunas tomas extra de algunas de las canciones, algunos de los cortes. Y sobre todo creo que es importante dejar claro que en este disco tenemos a Carl Perkins en trío, aunque algunos de los temas que aquí aparecen están con Carl Perkins tocando él solo el piano. Es muy Ujú. interesante Ujú. escuchar el mismo tema, por ejemplo, You Don't Know What Love Is, no sabes lo que es el amor, es estándar clásico, tocado primero en versión de trío y después solamente él al piano solo. Pero en el trío tenemos, además de Carl Perkins al piano, tenemos al Roy Vinegar al contrabajo y a Lawrence Marable a la batería, con lo cual realmente con un trío así, Guido, es difícil que las cosas salgan mal y este disco a mí me parece un clásico total. Creo que quizás es más conocido que el disco anterior de Sandy Mossy, pero quienes no lo Sí, conozcan deben acercarse a él porque vale muchísimo la pena. sí, ese lo conozco, así como el de Tony Fuchada que estaba comentando antes, ese lo conozco. Ese fue grabado en la costa oeste, ¿no es cierto? En Los Ángeles, me imagino. Sí, es otro Sí. ejemplo de jazz de la costa oeste y Mm. bueno, Sandy Mossy no era tanto de la costa oeste, pero sí que sonaba un poco a la costa oeste. En el caso de Carl Perkins sí que era un pianista radicado en,
en Los Ángeles, en California, y que desgraciadamente murió debido a su adicción a las drogas, al alcohol, que cortaron una progresión que estaba iniciándose, la verdad. Es un hombre que, de hecho, llegó a tocar con grandes músicos, aunque no llegase siempre a grabar con ellos, pero tocó con grandes músicos como pues, Clifford Brown, que sé que a ti te gusta mucho, Ujú. Chet Baker, Art Pepper, Max Roach, Dexter Gordon y sobre todo Curtis Counts. Si alguien escucha este disco de Carl Perkins y quiere escuchar a Carl Perkins en otros contextos, que se acerque a discos de Curtis Counts en los cuales aparece Carl Perkins al piano. Sí, sí, es un pianista muy particular. Yo no tengo ese disco, lo he escuchado, sí, y es un pianista que me gusta y lo tengo dentro de mi discoteca en algunos discos, sí, como Sideman. Y claro, él tiene ya la esencia de lo que sería el groove después en el piano groovy, sí, Uh -huh. es muy especial. A mí me gusta mucho. De hecho, no hace tanto un suscriptor me preguntó qué me parecía Carl Perkins a mí. No sé si era como para, porque lo había descubierto hace poco, me contaba, sí. Así que Bueno, yo le ahí dediqué eso. un vídeo en el canal porque me ha gustado siempre, Ujú. y me ha gustado tanto que yo incluso sentía un poco de, ¿cómo se dice?, de responsabilidad ante grabar un vídeo Ya, acerca de Carl Perkins, ¿no? qué bonito es eso. Qué bonito es eso de decir, como que era una deuda que tenía, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Porque además, claro, yo conocía al Carl Perkins de Rockabilly muchísimo antes de saber que dentro del mundo del jazz había pues un hombre que tenía exactamente su mismo nombre, pero que no tenía musicalmente nada que ver con él. Ujú. ¿Tú no vas a hablar ahora de Hassan Ibn Ali? De nuevo pues tienes buenas ideas y tus suposiciones son muy correctas porque pensé en Hassan Ibn Ali, pero no lo tengo en la lista que preparé. Porque, ¿sabes? Ya. Una cosa que tengo que decirte, Guido, es que habíamos hablado de esto ya desde hacía tiempo, que íbamos a grabar esta conversación y al Ujú. final pues hemos tenido tiempo para sentarnos y grabarla. Pero yo pensaba en un principio que no tendría muchos discos de músicos que solo tengan uno o dos discos. Pero luego empecé a ver y me di cuenta de que tengo más de los que yo pensaba. Sí, es que se dio efectivamente eso. Yo tengo bueno, esto es un poco de trampa, de hecho no voy a hablar, no va a ser el disco del que voy a hablar, pero en el canal también he mencionado, bueno, este disco que es de Max Roach, trío, pero dice Hassan, más grande que Max Roach, y finalmente acaba siendo, más allá de que efectivamente él grabó una sesión que fue de un modo póstumo, producida y publicada, y está en streaming, por ejemplo, que es digamos, el disco bajo su propio nombre de Hassan Ibn Ali, el único registro en vida que hubo de piano, y esto es más extremo todavía, yo creo que lo habíamos comentado alguna vez, porque este es el único registro que hay, no es como lo de Carl Perkins, que está documentado, claro, porque grabó con muchos otros músicos, lo mismo con los otros solistas de los que hemos hablado. No, Hassan no tenía registros, ¿sí? Este fue el único registro que grabó en vida y que se publicó en vida de este pianista. Yo creo que hemos hablado antes de Hassan, tengo la idea, no sé, que creo que ambos hemos hablado en algún momento de Sí, Hassan y de... yo tengo ese disco en CD y después tengo en un CD doble esa sesión de la que hablas, en la Ajá. que pues es simplemente el propio Hassan Ibn Ali el que toca Ujú. y creo que, bueno, le dediqué un vídeo, pero no creo que no específico, sino que era un vídeo en el que hablaba de otros y entre ellos estaba Hassan. Ujú. Sí, puede ser que yo alguna vez hablé de Hassan, luego tú hablaste de Hassan y yo siento que hemos hablado de Hassan ambos y a lo mejor no ha sido así. Pero mira, traje una cosa más extraña todavía y que incluso atenta un poco contra una línea que he expresado. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra de músicos de jazz del mundo. De hecho, normalmente suelo mostrar discos de músicos de jazz de diferentes lugares, más allá de que me preguntan a veces por qué las reediciones que muestro se concentran tanto en músicos de los Estados Unidos. Bueno, porque, bueno, es innegable que si bien hay una diáspora del jazz, el jazz es música de los Estados Unidos que emergió Ujú. allá, entonces se hizo mucho más universal, digamos, o mundial
a partir de los años 50 y 60, pero y en esos años siguió siendo esencialmente americano. Y ya en los 70 se hizo mucho más popular en todo el mundo. Y emergieron grandes músicos, sobre todo de la fusión del jazz y músicas de otros lugares. Bueno, no voy a dar más vueltas y es un disco con músico japonés que alguna vez mostré y al disco al que le tengo aprecio, y es este, Hiroshi Oh, Suzuki ujú, Katz. ujú. Sí, Sí. sí. Este es un trombonista que eh, partió haciendo su carrera en Japón. Se supone que hay unos registros grabados en Japón de los años 60 de Hiroshi Suzuki, que yo creo que muy poca gente ha escuchado. Yo no lo he escuchado. Pero este es, a decir de todo el mundo, el disco de Hiroshi Suzuki, Katz, y que fue un disco que grabó en Japón con músicos japoneses a los que yo no conozco, más allá de los créditos que soy capaz de leer aquí en el disco. Pero mira, mi historia con este disco es particular porque, um, a ver, bueno, voy a hablar un poco más del señor. Él fue trombonista de Buddy Rich muchos años, ¿sí? En los Estados Unidos, en Las Vegas. Vivió en Las Vegas, no sé si falleció él incluso. Pero el caso es que él volvió a Japón y en Japón decidió grabar este disco, que es un disco de jazz fusión, ¿sí? Entonces, este disco es muy famoso en la actualidad entre los audiófilos, porque es un disco que en general suena bien, ¿sí? Un disco que está, digamos, bien grabado. Eh, y junto con otros discos de esta misma editora, de músicos japoneses, se ha hecho bastante popular. ¿Cómo se llama esta? We Release Jazz se llama, es un sello europeo que Ujú. graba, que publica muy bien. Se ha hecho muy famoso y yo creo que hay discos que publica o que edita We Release Jazz que merecen todo el reconocimiento, una opinión personal como este, y otros que no tanto, ¿sí? Este sí. Este es un disco muy bonito, es un disco un jazz fusión, mucho groove, eh, con aspectos experimentales también, pero es bastante agradable también. Y por eso ha hecho las delicias, como dicen por ahí, de muchos audiófilos, ¿sí? Que es un disco que entra fácilmente, ¿sí? Y es un disco que tiene sus méritos. Y yo te digo, a mí este disco fue un obsequio, digamos, y yo cuando lo recibí, dije, no lo miré con tanto aprecio, a priori, producto tal vez de lo de We Release Jazz y otros nombres que están en ese sello. Y después lo escuché y dije, vaya, no, esto tiene lo suyo y es más allá de que todo el mundo conozca a Hiroshi Suzuki solo por un disco, es un tipo que ha merecido el reconocimiento que tiene en la actualidad, sí, porque ya lo tiene. Entre los audiófilos, sobre todo, se van peleando por ahí este disco de Hiroshi Suzuki. Mientras estabas comentando el disco, he visto en internet que Hiroshi Suzuki ha fallecido, falleció en el año 2020, pero sí que tuvo una carrera larga y bueno, este es un disco que yo he escuchado, no lo tengo, pero lo he escuchado en internet, lo he escuchado en streaming, no sé si en YouTube o en algún sitio lo he escuchado y lo tengo en mi lista para comprarlo en algún momento porque sí que me gustó. Me recuerda un poco esto que comentas a los discos de Ryo Fukui, ¿no? Que es este pianista Sí, de jazz sí. japonés que yo sé que no es plato de enorme No, gusto para ti, ¿no? Pero no. quiero decir que desde el punto de vista audiófilo, del sonido y tal y cual, pues son discos que están muy bien grabados. Yo tengo, por ejemplo, el Scene de Ryo Fukui y me Ajá. parece un buen disco. Pero bueno, no pasa de eso, ¿no? En cambio, el que has presentado me parece un disco muy, pero que muy recomendable. Sí, a eso voy. Voy al hecho de que Ryu Fukui y otros músicos japoneses gozan en algunos círculos, y no quiero polemizar con esto, pero gozan en algunos círculos de mucho aprecio por calidad musical. Y yo creo que son buenos músicos, son discos bonitos, ¿sí? Es música agradable, pero no es música significativa dentro de la historia del jazz. Y yo creo que en cierto Mm. modo este cat de Hiroshi Suzuki sí es una muestra, como te digo, de jazz, así como hay ya hasta, no sé, Michael Naura, por ejemplo, en Europa, haciendo ya fusión a fines de los 60, Ujú. y qué decir de toda la música de SM, pero Michael Naura para mí tiene algunos, o todo el progresivo que está relacionado a, no sé,
Ian Carr, Nucleus, por ejemplo, ¿sí? Eh, este disco es muy afín con aquello, con ese tipo Ujú. de música, así que le Quizá tengo tenga algo aprecio. que ver, Guido, no sé, con el hecho de que Suzuki pues, fue un trombonista que salió de Japón, que tocó en otros lugares, bueno, pues se empapó de un jazz en primera persona, pues hombre, tocando con las bandas con las que tocó. En el caso de Buddy Rich, por ejemplo, pues es un buen ejemplo. Mientras que músicos como Ryo Fukui pues se centraron mucho en presentar el jazz a audiencias japonesas sin tampoco viajar mucho fuera de Japón, ¿no? Que sí que viajó, fue a Estados Unidos, grabó algún disco allí, pero no tuvo quizá la presencia que sí que tuvo Suzuki desde ese punto de vista, ¿no? Tampoco quiero Así polemizar con es. esto, pero quizá puede ser una explicación. Sí, yo creo que esa es la explicación. Y yo valoro mucho también aquello, ¿eh? Sí, yo también soy músico y me asumo absolutamente como lo que James Lincoln Collier, el crítico, denomina un músico de jazz local, ¿sí? Los soldados, la primera línea del jazz, los que mantienen vivo el jazz en el pueblo, ¿sí? Los que van a seguir tocando jazz aunque se cierren todos los clubes y los bares, y si tienen que juntarse en la casa de algún amigo, van a seguir reuniéndose a tocar jazz, ¿sí? Y entiendo que muchos músicos que grabaron poco en diferentes lugares del mundo, un disco, dos discos, que hay muchísimos, ¿eh? O Ujú. sea, si nosotros hiciéramos un repaso y pensáramos en músicos australianos, por ejemplo, aparecerían un montón de músicos australianos que grabaron un solo disco en Sí, aquellos sí. años, ¿sí? En los 70, a lo mejor hasta los 80. De hecho, yo traigo un disco, le tengo otro también, que no me voy a alcanzar a mostrar, un músico americano, ya la gente, no sé si tú ubicas a Louis Sher, un No, pianista. no, la verdad es Ya, que no. es un pianista No. de Washington. Sí, pero es así, hay muchos músicos de escena local. No si no pasa por eso, si yo los respeto muchísimo, ¿sí? Ujú. Pasa por el aporte que finalmente implica la obra, ¿sí? Y para mí es algo que yo voy valorando y que lo da la historia finalmente. Y también es subjetivo, si no quiero erigirme como dueño de la verdad, ni Bueno, mucho menos. y esto pasa con músicos de muchas partes del mundo, no solamente de Japón, o no solamente de Australia, o no solamente de Europa, ¿no? Claro, sí, no, hay muchos músicos en diversos lugares del mundo. Hace poco MPS reeditó un disco de músicos, ¿de dónde es? ¿De Bali, creo que Sí, es? creo No que me sí, acuerdo. sí, creo que sí. Sí, Ujú. y así, por ejemplo, o está el famoso, más allá de que grabó otros discos, pero está el famoso disco, el de Winston Ngozi, el Mankunku Quartet, no sé si lo Ujú. conoce, de Sudáfrica, que es Ujú. un discazo, pero ese es un discazo, por ejemplo, ¿sí? Ese es un discazo, y grabado por un músico local, es decir, hay músicos locales que generaron obras también significativas. Pero bueno, Sí, sí. No, no, estoy de acuerdo y bueno, uno puede pensar, se están yendo por las ramas, pero no, porque de nuevo sí, el jazz te lleva de una cosa a otra y no, y no siempre te lleva creo que casi nunca te lleva en línea recta. De no, hecho, el último disco que vamos a presentar, que es el que aquí tengo, porque habíamos hablado de tres, cada uno, ¿no? sí, Al menos que sí, tengas uno sí. más que quieras No, presentar. no, está bien con eso para no Eh, alargar tampoco, que pues puede este ser. último que tengo, pues de alguna manera es un disco muy raro, porque es un disco que uno no espera. Yo, hasta que no me encontré de pura casualidad con este disco, no tenía ni idea de que esta persona existía y de que había grabado un disco. Y de nuevo fue de una manera un poco laberíntica, porque yo estoy seguro, Guido, de que tú y de que la audiencia ha oído hablar en algún momento del cantante de los años 50 de rock, Ricky Nelson. Hello, Solo de nombre, Hello sí, Mary Lou, sí. Never Be Anyone Else But You, Garden Party, bueno, Believe What You Say, Lonesome Town, los clásicos de los años 50. Ujú. Ricky Nelson, que después se llamaría Rick Nelson cuando creció y ya quería ser un poco más serio, pues se quitó la Y. Pues claro, la familia de Ricky Nelson era una familia artística, porque sus padres tenían un programa de radio que después fue un programa de televisión. Él desde niño empezó cantando ya en ese programa de televisión. Ujú. Y voy a terminar con un disco de jazz vocal, que no es un disco de Ricky Nelson, sino que es este disco que aquí está. De nuevo viajamos a la costa oeste para presentar un disco de Don Nelson. Don Nelson no es el padre de Ricky Nelson, pero es su tío. El tío Ya. de Ricky Nelson es Don Nelson, este hombre que está aquí, Ajá. que pues para el sello Mode, Mode, sí, en sí, los eso se años ve en la 50, esquina.
Creo que sí, se puede ver ahí Se puede ver ahí, en sí, la claro. parte superior. Mode 116 grabó bueno, un disco aquí producido por Red Clyde, grabado en el año 1957, en julio de 1957, y Don Nelson es el vocalista en este disco. El disco se llama The Wind, el viento, ¿no? Pero además de que Don Nelson, desde mi punto de vista, es un buen cantante, y a mí me gusta el jazz vocal, aunque no escucho tanto jazz vocal como jazz instrumental, pero fue una de las puertas de entrada para mí al jazz, el jazz vocal. Entonces quería hoy traer un disco de un cantante, y quién mejor que Don Nelson, que aquí está acompañado, atención, por un trío en el que brillan al piano Jimmy Rowles, al contrabajo Leroy Vinnegar y a la batería Stan Levy, nada más y nada menos. Es decir, es un trío magnífico. Y después Don Nelson canta y en algunos momentos toca también la flauta, o lo que se llama Mira, el recorder, que es un tipo de flauta, ¿no? Y entonces en algún la momento flauta dulce, claro. nos encontramos aquí a Don Nelson cantando, y de vez en cuando pues hace algún solo de flauta dulce en este disco. Y bueno, pues Don Nelson, además de ser el tío de Ricky Nelson, fue también guionista de programas de televisión, y de vez en cuando cantaba con alguna banda de jazz, pero solamente grabó un disco, que es este del año 1957 para Mode, con un excelente trío de jazz. De nuevo, si yo fuese cantante de jazz en los años 50, pues bueno, a lo mejor me gustaría que quien tocase el piano fuese Tommy Flanagan, pero porque me parece quizá uno de los pianistas más elegantes de la historia del jazz. Pero Jimmy Rowles es uno de los más grandes también, con lo cual un trío como este sería excelente. Entonces es un disco muy poco conocido y a mí siempre me ha gustado mucho. Lo escucho bastante a menudo y es el único disco que grabó Don Nelson, mientras que, por supuesto, su sobrino Ricky Nelson pues grabaría docenas y docenas de discos. Pues si les interesa el jazz vocal elegante, con buenos arreglos, con un trío excelente en los años 50, pues The Wind de Don Nelson, con un trío dirigido por Jimmy Rowles al piano. Sí, Jimmy Rhodes es un pianista que me gusta mucho. Sí, tengo algunos discos de él, tengo incluso algunos discos que tienen unas carátulas que son un poco políticamente incorrectas ahora porque son de esas donde salen estas muchachas, Ah, sí, eh, estas sí. muchachas jovencitas, claro, sí, y aparece. Hay uno que se llama The Upperclassmen, Jimmy Rhodes and his Upperclassmen. Sí. Eso era algo muy típico de los años 50 también. Era casi como, pues las discográficas pensaban, si no le gusta a usted la música que contienen los surcos de este disco, al menos le interesará la portada, ¿no? Exactamente, la muchacha que sale en la portada. Eh, sí, y Leroy Vinnegar, bueno, que ha estado en varios de los discos que has mostrado tú, en dos por lo menos, ¿sí? Si Sí. es que no tres, si es que no tres. Pues no Sí. sé si están los tres. No, creo que en el de Sandy Mossy no estaba. Aquí sí que No, no está. Sandy Mossy no, efectivamente. Ah, y hay una reedición reciente de Leroy Walks, sí, que yo no me la he comprado, sí, pero es que es un disco bastante interesante. Y claro, ¿no? Al cantante no lo conocía yo, de hecho, y yo pensé que ibas a traer el Dick García también eventualmente. Sí, Sí, lo bueno, tienes que haber intenté, cierto es que no lo hice con Carl Perkins, pero he intentado traer discos que no he presentado de en los el que no canal habías todavía, hablado antes, claro. simplemente pues para diversificar un poco, porque en principio pensé que iba a tener que hablar de discos que ya había presentado, pero después cuando me di cuenta de que tenía más de los que yo pensaba, que fuesen solo uno o dos discos como líder de estos músicos, pues entonces dije, bueno, a Carl Perkins quiero meterlo porque me gusta mucho especialmente. Para los otros dos quería introducirlos un poco como, pues como presentación, y también para evitar que pudiésemos coincidir, porque como tú dijiste, no sabíamos en absoluto lo que el otro iba a presentar, con lo cual yo pensaba que Sandy Mossy, por ejemplo, sería más seguro, y Don Nelson sería quizá más seguro un disco que tú no hubieses Claro, elegido, aunque lo pudieses tener, claro. claro.
Sí, a Carl Perkins, yo lo tengo con Chet Baker, eso es casi seguro. Sí, lo tengo por ahí con Chet Baker. Eh, un disco de un tipo que grabó un solo disco que yo quiero tener y que no tengo, a lo mejor tú lo tienes en compact disc, yo estoy esperando a ver si aparece una reedición en vinilo. Es uno de Cal Macy, el pianista y compositor de jazz que grabó un disco para Candy, dedicado a John Coltrane. ¿Sí? No lo tengo, ese no lo tengo. Sé cuál es, pero no lo tengo. Claro, a mí me llama la atención ese tipo porque partió como pianista y poco a poco andar empezó a vender sus temas, porque sus temas eran tocados en los años 50 y los años 60, periódicamente aparecían en los discos de temas de Count Basie. Entonces llegó un momento en que me puse a pensar y dije, bueno, ¿y quién es este señor que aparece en los créditos como compositor de los temas, que son temas de jazz, que no son temas que se notaba que no eran estándares sacados de obras de Broadway, por ejemplo, o algo así, sino que eran temas de jazz? Y que no tiene ningún disco. Y claro, estuve buscando y efectivamente tiene un solo disco como líder, Ujú. ¿sí? Sí, Y esto ese no lo pasa a tengo. veces, que hay algunos compositores que de vez en cuando pues llegaron a grabar algún disco. Es el caso de Cy Coleman, por ejemplo, ¿no? Gran compositor que Ujú. tiene algún disco en el que él toca el piano, pero tampoco tiene muchos. Pero me parece que tiene más de uno, con lo cual no entraría en lo que hemos elegido hoy. También quiero decir que Fresh Sound Records ha estado o sigue publicando una serie de discos compactos que incluyen dos LPs en un solo CD de discos bastante desconocidos de músicos pues, que se los ha tragado la noche de los tiempos del jazz, ¿no? Ujú. Y esa es una serie que a mí me gusta mucho, obviamente debido al precio y a los portes que uno tiene que pagar para que lleguen a los Estados Unidos discos de importación europeos, pues no los he comprado todos, pero he intentado conseguir algunos y ahí esa es una manera de encontrar ciertos discos de músicos poco conocidos que a lo mejor solo grabaron uno, dos, como mucho tres álbumes. Claro. Muchas veces música que ni siquiera está en streaming, ¿eh? Sí. Claro, por eso yo siempre digo que en Internet no está todo. En Ujú. Internet hay mucho, a veces demasiado, pero no está todo, con lo cual me gusta tener los discos, porque quién sabe si esos discos que ahora están después no van a estar. Y si yo los tengo y los cuido, pues al menos durante el resto de mis días los voy a poder disfrutar y no depender de que unos conglomerados, pues no sé, de empresas, etcétera, pues decidan si tal o cual disco está y mañana pues no está. Es una de las Ah, razones para ajá. tener discos en casa, por lo menos mm, lo que yo le justifico a mi esposa, el meter tantos discos en casa. Sí, claro. Es una de las razones. Pues Guido, como siempre es un placer charlar contigo. Llevamos ya pues aproximadamente una hora, que es lo que habíamos más o menos imaginado Exacto. que, Sí. Con que, que seis duraría. discos se va la hora, ya. Yo ya lo tengo cronometrado. Más la introducción, más otras cosas. Con 6 discos está bien habitualmente. Recordemos para terminar, si tienes ahí los discos, pues mostremos los discos de nuevo en pantalla, los tres tuyos y los tres míos y cerramos con eso. Sí. En rigor fueron entonces el Don Fagerquist, eh, Kenny Kirkland, el Ujú. disco homónimo que grabó. Y después, más allá de que mostré el de Hassan, con Max Roach Trio, pero del que hablé fue el Cat. Yo quería saber, cuando entraste ahí y viste algo sobre Hiroshi Suzuki, ¿aparecía algún otro disco posterior a este? Pues tengo aquí la página, con lo cual te ¿Ya? lo puedo decir, porque creo que no, pero bueno, A vamos a su ver. nombre. Pues sí, hay alguno más. Pero grabó algunos anteriormente. Eso no, Después discos de muy ese, solo oscuros. grabó otro que se llama Now in the Night, ahora en la noche, del año 1982. Ya. Sí, sin duda, Pero, yo tenía la duda, yo hice un poco de trampa, en ese sentido, como te digo, porque yo sé que existen otros registros, pero son sumamente oscuros de Hiroshi Suzuki. ujú. Y este es su disco, digamos, conocido y el que lo ha vuelto a hacer visible. Sí, su primer disco es del año 69 y el último del Ujú. 82, según esta página de internet, y en total habría grabado seis, pero la verdad es que no son muy conocidos y hay alguno en el cual pues es Hiroshi Suzuki y Masahiko Togashi Quintet, entonces no es
el único líder Claro, no es en de estricto ese rigor quinteto, ¿no? claro, sí, hay que Entonces, tratarlo más o igualmente. menos te has acercado sin hacer demasiada trampa a lo que habíamos comentado, pero Suzuki murió en el año 2020, es decir, hace ya casi, bueno, más de 3 años en Ujú, el momento en el que estamos grabando esto. Yo presenté por mi parte a Sandy Mossy, Chicago, a Carl Perkins en la costa oeste y también dentro de la costa oeste en trío con la voz de Don Nelson, el ujú. tío de Ricky Nelson, uno de los pioneros del rock and roll. Y su tío, pues, es un cantante de jazz, o fue un cantante de jazz, pues hoy en día poco conocido. Y esa era la idea, traer ciertos discos hoy que quizá les puedan interesar a ustedes y que desde luego nos interesan a nosotros. Y Guido Ruiz ha sido nuestro invitado, nueva colaboración, espero que continúen estas colaboraciones tanto en mi canal como el tuyo a lo largo del 2024 y simplemente quiero darte las gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por pasarte hoy por estas impresiones sobre jazz, Guido. Bueno, gracias nuevamente. Siempre un placer, como te digo, y efectivamente, no lo dije al principio cuando me consultaste, pero las colaboraciones siempre estarán presentes en mi canal. Es algo, de hecho, tengo ya en la mira volver a encontrarme con algunos conocidos ya que aparezcan en el canal, lo que te incluye a ti, por cierto. Y también otras personas, gente nueva, digamos, e ir generando redes de colaboración, redes de conversación que yo creo que hacen falta y aprovechar un poco de esto que por un lado nos distancia, el hecho de muchas veces ahora estar expuestos permanentemente a pantallas y eso, y aprovecharlo un poco en el sentido reverso y aproximarse a personas que están muy lejos y que tienen gustos comunes. ¿Sí? Y ese es uno de los intereses de mi canal, lo ha sido desde el principio, desde el 2017 cuando lo inicié y entonces seguiremos por ese camino. Les animo a que se acerquen al canal Surcos de Jazz de Guido Ruiz, que dirige desde su país natal de Chile y en el que pues, presenta vídeos que, como ya he dicho, son muy interesantes. Voy a dejar, por supuesto, en la descripción de este vídeo el enlace al canal de Guido y Guido, me despido ya de la audiencia y también de ti hasta una próxima ocasión que espero que sea más pronto que tarde. Sin duda, sí, vamos a seguir hablando. Yo creo que de dúos, que era lo otro que me habías planteado tú, sí, seguramente será por surcos de jazz aquello. He estado escuchando bastantes discos en dúo dentro Ujú. del jazz y quizá esa pueda ser un hilo conductor interesante para una próxima colaboración. Gracias, Guido, y hasta muy pronto en mi canal de YouTube, Antón Jefe, o en el tuyo, Surcos de Jazz. Gracias. Gracias y adiós. Me despido también de todos los suscriptores y de los que siguen el canal de Antón. Y a la Estén todos audiencia muy le digo bien. lo de siempre. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si tienen algo que aportar o comentar o preguntar. Y como siempre termino diciendo, lo decía Duke Ellington, lo decía Billy Strayhorn, escuchen buen jazz porque don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima ocasión.